Bueno, vamos a dar comienzo a nuestro segundo panel de este ciclo de encuentros académicos de la Asociación Argentina de Hispanistas 2024. Vuelvo en lo personal a agradecer especialmente a la Junta Directiva de la Asociación, ¿sí? Por esta idea, por esta convocatoria, por esta imaginativa manera de encontrarnos más allá de nuestros congresos, ¿no? Que siempre es un momento de celebración. En esta oportunidad le toca el turno a la enseñanza, ¿sí? A la enseñanza de nuestra disciplina. Y en este contexto me parece importante recuperar las palabras de Melchora Romanos en nuestro panel de la semana pasada, en la que recuperó de manera muy precisa que allá en los momentos de fundación de nuestra asociación, uno de los objetivos principales había tenido que ver con reunir, con convocar a quienes investigaban y enseñaban literatura española, tanto en universidades como en escuela media, para trazar un estado de esa situación, ¿sí? Si nosotros miramos las actas de los congresos, de nuestros congresos, la cuestión de la enseñanza no es un tema que haya permanecido ajeno a las agendas de investigación del campo, ¿no? Y ese dato me parece importante como puerta de entrada para poder comenzar a charlar y a debatir sobre esta cuestión. En esta oportunidad, como bien ustedes saben, vamos a hablar de la enseñanza de la literatura española en la universidad, ¿sí? Y en un encuentro posterior será el turno de la enseñanza de este objeto en la escuela secundaria, ¿no? Enorme desafío, ¿no? De agenda, enorme desafío de propuesta. Tengo también el honor de coordinar este panel con gente que conozco mucho, con otra gente que no conozco tanto, pero que siempre hemos tenido un momento de encuentro y un momento de discusión, y estoy seguro que este va a ser también uno de esos momentos. Simplemente para recordar la modalidad, para la gente que no nos acompañó el martes pasado, ¿sí? Cada uno de las y los participantes de este panel va a tener aproximadamente entre 10 y 12 minutos para hacer su presentación, ¿sí? Cada uno de nosotros le ha dado la forma que ha preferido, el relato de una experiencia, la discusión de alguna categoría, la puesta en común de una situación concreta de enseñanza, ¿sí? Y una vez que hayamos terminado, abrimos un espacio de debate, ¿no? Simplemente con levantar la mano, yo le doy la palabra y podemos ahí de esa manera establecer el diálogo, ¿sí? No voy a hacer una presentación de cada uno o cada una de los participantes de este panel, simplemente voy a señalar su pertenencia institucional, porque lo que interesa es justamente dar el pie para que esta palabra enseñante, ¿no? Empiece a circular entre nosotros. En primer lugar, vamos a escuchar a dos. Gracias, Julia. Julia también me señala que está allí el formulario para registrar la asistencia y después poder solicitar los certificados, ¿sí? Es importante para la gente que requiera este requisito. Decía entonces que vamos a comenzar con dos colegas de la Universidad del Nordeste, ¿sí? La profesora Lucía Muñoz y la profesora Laura Conci, ¿no? Y el hecho de que pertenezcan a universidades que no son centrales, ¿no? Como todas las nuestras, ¿no? Me parece un hecho para celebrar. Lucía y Laura van a compartir la palabra, van a compartir este tiempo, ¿sí? Según estuvimos charlando previamente, así que las escuchamos. Hola, buenas tardes. Un gusto compartir este encuentro con ustedes. Lu, ¿estás por ahí? Ahora sí. Ah, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hay gente, muchísimas gracias por estos espacios de charla y de aprendizaje. La verdad, son muy importantes para nosotros que estamos en el este de nuestro país
Y bueno, nosotras nos dedicamos, así brevemente voy a contar, porque es algo necesario, me parece decir, con mucho ahínco a la literatura medieval. Somos herederas de de la doctora Vilma Arovis de Bogado. Ella nos inició en este camino. Bueno, y después, como debe ser, nos fuimos construyendo solas, con tropiezos y salteando obstáculos en todos los sentidos. Pero aquí estamos y creo que damos muestras a esta altura del partido con muchas cosas, porque tenemos un gran equipo, están nuestros alumnos por ahí, nuestros becarios y nuestros adscriptos, interesantes. Bueno, estamos alejados del centro, como dice el profesor Prosperi, que capaz él no nos conozca tanto, pero nosotros sí lo conocemos porque leemos sus artículos, tanto como los de María Eduarda. Bueno, hay mucha gente que las conocemos de nombre. Javier, bueno, que alguna vez vino a ver si la próxima vez podemos hacer algo en nuestra zona. Javier tiene buenos recuerdos y eso me alegra mucho, de un congreso que hicimos acá. Bueno, así comenzó nuestra experiencia. Así que bueno, nosotros hicimos un punteo básicamente con Laura. Siempre andamos en equipo, trabajamos en equipo porque eso es lo que nos han enseñado y es lo que nosotros queremos dejar al resto. Nosotros trabajamos con alumnos y vamos desde prácticamente segundo o tercer año, los chicos que quieran incorporarse y los vamos encauzando en el territorio, ¿no es cierto?, del hispanismo. Así que bueno, nosotros rápidamente contamos que nuestro programa está dividido, por decirlo así, en dos partes. Una cuestión como canónica de todo lo que tenga que ver con la tradición de construcción de un texto desde el oral, como el canta. Es española uno, nosotros tenemos dos españolas. Retomo esto porque me pareció muy interesante el tema del cambio de planes de estudio que se habló en el encuentro pasado. Nosotros estamos en ese proceso de cambios que no es nada fácil. Hasta ahora mantenemos las dos españolas. Así que bueno, tomamos esta cuestión de la construcción del canon, pero la vuelta de tuerca que logramos encontrar fue justamente introducir lo que podría ser el protofeminismo, digamos, desde lo medieval, ¿no? Entonces introducimos esa construcción de lo femenino en los textos canónicos, ¿no? Entonces la figura de Jimena, la figura de las mujeres en el buen amor y obviamente la Celestina. Son los tres grandes bloques que tomamos, ¿no es cierto? La Celestina como ruptura, la construcción de esa idea y después lo de el meter de clerecía ahí. Bien, es un cuatrimestre que nunca llega a ser un cuatrimestre, así que siempre andamos a los saltos. Lo que hemos logrado también básicamente así es poder trabajar con jornadas extensionistas. Y el año pasado, por ejemplo, hemos invitado vía Zoom, vía Meet, al doctor Huerta Morales y a ¿cómo es? Su doctoranda, que ya es doctora, Laurita, ¿cómo es que se llama la escritora? Ay, Ay, mm, no me olvidé. Bueno, sí, ellos dos nos dieron una charla muy interesante y a partir de ahí fuimos construyendo relaciones, ¿no? Crespo. eh, Crespo, sí, 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 Crespo. Crespo, Crespo Sí, que Vila. ella trabaja justamente su tesis se basó en la escritora Magdalena La Sala, que trabaja exclusivamente mujeres medievales. Entonces, con los alumnos hemos participado en esa jornada que organizamos nosotros. Fue muy interesante, muy intensa y bueno, fue muy productiva para todos porque intercambiamos experiencias y ellos nos mandaron bibliografía y nosotros le dimos otra mirada, digamos, también desde la construcción, porque nuestro gran problema es, que me parece que lo tenemos todos, es cómo acercamos a nuestros alumnos de este siglo, de 19, 20 años, a esa inmensidad de tiempo allá en el 1100. Entonces es como una cosa que está tan lejana, más allá de que nosotros culturalmente, como estamos al lado de Corrientes, podemos decir, bueno, a ver, hay ciertas costumbres, culturas y rasgos identitarios que son heredados del medievalismo, digamos. Entonces, como que se trata de
acercar. Y la otra forma que tuvimos de acercar es utilizando recursos TIC. Con Laura nos hemos y seguimos perfeccionándonos en herramientas tecnológicas como el H5P, hacer videos, hacer no, Podcast. construir podcasts, etcétera, etcétera. Y es otra Y ahora forma. ya estamos con la inteligencia artificial también, Así que ¿sí? ya preparamos, hicimos un posgrado en inteligencia artificial con la Universidad de México y ya tenemos el parcial para el año que viene, porque era nuestro trabajo final, así que ya está listo esa parte. Así que bueno, eso básicamente es lo que nosotros logramos hacer, nos está dando resultado porque me parece que la gente se engancha. Tratamos, ¿no es cierto?, de que, bueno, de que tengan otra mirada y tal como decía, ¿no es cierto?, el doctor Funes, en la clase, perdón, en el encuentro anterior, esta cuestión de, bueno, Española uno y también otra de las doctoras que habló, no recuerdo el nombre, decir, bueno, a ver, esta es la única materia en síntesis que tienen como para ver cómo se forma una literatura, ¿no? ¿Cuál es el origen de esa literatura? Porque es verdad, si bien también tenemos por ahí ausencias de acompañamientos en las literaturas iberoamericanas o en otras literaturas, bueno, porque cada colega está haciendo lo suyo, digamos, más allá de que siempre decimos vamos a hacer algo, bueno, nunca se puede por ahí, pero bueno, estamos conformes y bueno, y siempre hay algo que agregar. Bueno, ahora agregamos inteligencia artificial para que, bueno, no nos corran mucho por izquierda nuestros alumnos, También. pero ellos son, son conscientes de lo que están haciendo. No sé, por ahí sé que hay algunas de las alumnas, si quieren opinar, bienvenidas sean, porque son ellas realmente las que van a, nosotras estamos más cerca ya de irnos que de quedarnos. Así que, bueno, es la Algo, apunta a la nueva generación. sí, Sí, algo Lauri. también que tenemos que agregar es que además vemos la proyección de las temáticas medievales en lo que es la literatura actual, ¿sí? Vemos mucha novela histórica, eh, trabajamos algunas, eh, vemos, tratamos de que tengan una relación con las temáticas que abordamos, hemos trabajado distintas cursadas, distintas novelas, por ejemplo, José Luis Corral con El Cid, Pérez Reverte con Cidi, Magdalena La Sala con Doña Jimena. Ahora, este último cuatrimestre vimos también el manuscrito de piedra de Luis García Cambrina. Es decir, tratamos de encontrar conexión con la narrativa actual, con temáticas que podamos ver en el campo de lo medieval, ¿sí? Así que, bueno, intentamos ganarnos los corazones al medievalismo, ¿sí? De nuestros alumnos, por esto que decía Lucía, ¿no? Temáticas que por ahí son muy lejanas. Hoy también tenemos un plus que son los juegos, ¿sí? Que también aportan bastante. Por ahí ellos nos dan alguna data sobre estos juegos en línea y demás que se ambientan en cuestiones medievales. Entonces, bueno, tratamos de abrazarnos a toda la oferta, ¿no? De lo que ellos traen también para construir. Bueno, muchísimas gracias Laura, muchísimas gracias Lucía por habernos acercado ese Gracias. norte medieval, ¿sí? Gracias. Eh, Recuerdo especialmente también a Bill Marovich, que estuvo en Santa Fe varias veces siendo jurado de concurso, también a Rafael, ¿no? Costarelli, que además es miembro en este Sí, momento de la Junta Directiva de la Asociación, ¿no? O sea, el norte no está lejos, ¿no? Y estas experiencias sirven también para mostrar la potencia, ¿no? De estas situaciones, de estas posiciones de enseñanza, ¿sí? Muchísimas gracias, Lucía, muchísimas gracias, Laura. Después, en el momento de las preguntas, tal vez alguna estudiante o estudiante se quiera sumar a la conversación. Vamos a escuchar ahora Gracias. a René Vijarra, ¿sí? De la Universidad Nacional de Córdoba y también miembro de la actual junta directiva de nuestra asociación. Querido René, te escuchamos.
Hola, querida gente, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Perfecto. ¿Se me ve mejor? Ahí no son tan afirmativos. Ahí no son tan afirmativos. Un gusto. Gracias por compartir este espacio. Gracias por esta idea de poder juntarnos no solo cada 3 años en un congreso. Y cuando terminamos el último congreso en Córdoba, les dijimos que íbamos a trabajar y que nos íbamos a ver y que íbamos a confraternizar afectos, compartir ideas, disentir, pero también proyectarse. Voy a leer yo mi trabajo porque los y las que me conocen saben que hablo mucho. Entonces he sistematizado 4 ideas. Cuando entrábamos a este siglo, los que veníamos del siglo pasado, intuíamos que algo estaba cambiando. Ya transcurrido un cuarto de siglo, hemos vivenciado un sinfín de transformaciones y seguramente seguiremos siendo testigos y protagonistas de otras tantas. La enseñanza de nuestro preciado objeto de estudio, la literatura española, no quedó al margen de esos vaivenes de las transformaciones y las circunstancias. Ante esto, me pregunté, ¿qué lugar ocupa hoy la literatura española en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba? Con respecto al lugar, nuestra carrera de Letras Modernas, tiene en su plan de estudio 2 literaturas españolas, Literatura Española 1 y 2. La primera abarca Edad Media y los siglos de oro. La segunda abarca desde el siglo XIX a la actualidad. En este año estamos inaugurando el nuevo plan de estudios del profesorado 2024, en donde ambas literaturas españolas son opcionales. Reitero, ambas literaturas españolas son opcionales. Pero en paralelo se mantiene lo que hoy diríamos el antiguo plan de estudios de la licenciatura en Letras Modernas, año 2002, cuando comenzaban los avatares de este siglo, plan de estudio de esta licenciatura, en donde la literatura española 1 es obligatoria, plan que tiene vigencia en la actualidad, ¿no? Y la literatura española 2 es opcional. Esta diferencia se produce porque se hizo el cambio de plan de estudio del profesorado y se dejó de lado el de la licenciatura, cuando históricamente, les comento, había sido modificado en forma paralela. Recuerdo CEP, históricamente, Plan 69, Plan 78, Plan 86, Plan 2002. Se inicia el trámite, recién ahí la profesora Lucía lo señalaba, un largo proceso, en paralelo. En este caso, no me pregunten por qué, se hace el del profesorado y no el de la licenciatura. Evidentemente, se observa un desfasaje. Entonces, me pregunto, ¿qué lugar ocupa la literatura española? Expandiendo esta primera pregunta, me interrogo, ¿qué lugar ocupa la enseñanza de la literatura española en este estado de situación que acabo de mencionar? Esta inquietud apunta tanto a la práctica social y socializadora de la enseñanza como al objeto de estudio mismo. Con respecto al lugar del objeto, al menos queda evidente, y uso una metáfora marítima, el objeto nada en aguas turbias. La obligatoriedad en un plan, la opcionalidad en otro plan. Con respecto a su enseñanza, en la actual coyuntura, los docentes nos enfrentamos a una variedad de desafíos. Recién lo señalaba Lucía. Una nueva cultura estudiantil, nuevos modos de aprender,
con el desafío de la inteligencia artificial en pleno auge, los problemas actuales presupuestarios y en todo esto, nosotros los cordobeses, con el desafío de enfrentarnos, de luchar, perdón, por sostenernos y sostener el objeto de estudio para no ser desplazados. A esto debo añadir que el nivel medio del sistema cordobés le dedica un escaso lugar a la literatura española. Para los que no saben, nuestro sistema educativo de la escuela media, primero, segundo, tercer año, ciclo básico, cuarto, quinto, sexto, se llama ciclo orientado. El cuarto año de ese ciclo orientado lo dedica a la literatura universal, el quinto año a la literatura latinoamericana y el último año para la literatura argentina. Esto me lleva a otra pregunta. ¿Cuánto le puede interesar a nuestros estudiantes los siglos de oro o la Edad Media si sabe que dicho contenido ya no figura en la currícula del nivel medio? Nuestros futuros profesionales de la educación saben que con suerte darán un breve fragmento del Quijote, un poquito de Lázaro o algo más. Ante este panorama poco favorable para iniciar al estudiantado en la Edad Media y los siglos de oro, los integrantes de la Cátedra de Literatura Española 1 que presido, le ponemos todo el esfuerzo, ganas, pasión, presentando contenidos significativos y una variada bibliografía, utilizando estrategias didácticas para atrapar al lector, lectora, estudiante y ofreciendo, en la medida que el tiempo lo permite, espacios de participación activas a los y las estudiantes en el desarrollo de las clases. Además, quiero destacar que como docentes contamos con un departamento muy específico de tecnología educativa que colabora muchísimo con nosotros, que nos ofrece formación permanente sobre el uso de herramientas tecnológicas, elaboración de material didáctico, cómo maximizar el uso de las aulas virtuales. Colabora realmente muchísimo. Es un gran departamento con muy poquito personal, pero hacen todo lo que pueden para colaborar. Con respecto a la investigación, nuestra facultad cuenta con el Centro de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades llamado María Saleme de Burnichón, con distintas áreas y, perdón que aquí me hace, con distintas áreas, ¿se me escucha? Me apareció una figura. Con distintas áreas y con más de 200 proyectos de investigación en la actualidad, en donde la literatura española tiene un pequeñísimo lugar, como también es pequeñísimo el presupuesto, el subsidio que nos otorgan. Investigar y enseñar, enseñar y investigar son dos caras de la misma moneda y esto es una verdad por todos conocida. Muchos de nuestros problemas de investigación, hipótesis de lectura, bibliografía, se transfieren al aula, tanto en la asignatura que dictamos como en seminarios de grado y algunas veces de posgrados. El esfuerzo siempre es mucho. Los resultados no sé si son los esperados o queridos en la enseñanza de la literatura española en mi universidad. Más allá del duro momento que estamos atravesando, late el deseo de continuar con el convencimiento del valor de nuestro objeto de estudio, nuestra tan querida literatura española. Y para finalizar, hago mías las palabras del coordinador de este panel, el doctor Germán, cuando en el 2010, en el 9º Congreso Argentino de Hispanistas, nos decía, lo cito, pienso que la apuesta sigue siendo la renovación del entusiasmo compartido y la actualidad de una práctica aprendida, esa que nos lleva a
todos los días con resistencia, reitero, nos lleva todos los días con resistencia a encontrar el modo de decir yo sin permiso. Sospecho que enseñar literatura española en la universidad es uno de esos modos. Fin de cita y gracias. Gracias René, muchas gracias, ¿sí? Interesante propuesta, interesante relato, ¿no? Y mucho para pensar en torno a esas palabras. Subimos ahora un poquito más arriba, nos vamos un poquito más al norte también, nos vamos a Jujuy y vamos a escuchar a nuestra querida Alejandra Siles Pavón de la Universidad Nacional de Jujuy y también integrante de la actual Junta Directiva de la Asociación de Hispanistas. Alejandra, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Gracias, Germán. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación y voy a leer también algo cortito que escribí, pero que veo que está en la misma línea de atrapar a los estudiantes y ganar los corazones que acaban acá de compartir los colegas. En este caso, la experiencia nuestra. Yo los voy a dejar de ver porque voy a leer. Ustedes me avisan si no se escucha o sucede algo, ¿sí? Bien, me interesa recuperar el término cruces que forma parte del título de este panel, porque implícitamente estuvo presente en las reflexiones del encuentro inaugural de este ciclo, en derivas significativas asociadas al diálogo, los encuentros, la necesidad de cambios y derroteros novedosos, la pluralidad y las tensiones en el campo del hispanismo. En segundo lugar, recuperar porque casualmente indica el camino en la enseñanza de la literatura española, fundamentalmente medieval, que desde hace unos años venimos recorriendo en la Cátedra de Literatura Española 1 de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Jujuy. Ahora bien, ¿cuáles son esos cruces y cuáles son los sentidos o razones que los han sostenido y sostienen en una universidad pública del norte de Argentina? Durante muchos años enseñamos, siguiendo una cronología, textos y autores canónicos de la literatura medieval, esos que todos consideramos clásicos e imprescindibles para la formación docente de nuestros estudiantes, y nos nutrimos de la cuantiosa y probada crítica que sigue generando bibliografía en torno a esos textos y autores. Pero como clásico no es un libro que necesariamente posea tales o cuales méritos, como dice Borges, sino un libro que generaciones de hombres leen con previo fervor y con una misteriosa lealtad. Nos llegó el momento en que se hizo difícil reconocer en las lecturas propuestas ese fervor, instalar el misterio o pactar lealtades. Así, hacia el año 2010 aproximadamente, empezamos a advertir el peso de la distancia entre los textos y contextos que enseñábamos y los textos y contextos frecuentados por nuestros estudiantes. Hicimos un primer intento de acercamiento a través de lo que llamamos proyecciones contemporáneas, melodías populares de cantautores españoles que nos ligaban a la épica de los juglares y al recurso de la semi-representación, la reescritura moderna de Borges de un ejemplo del conde Lucanor, el género elegíaco al modo manriqueño en la pluma de un poeta jujeño, por nombrar algunos. Estos cruces temáticos o genéricos acortaban de cierta manera las distancias, pero el criterio de ordenamiento cronológico conservaba su protagonismo. Entre 2016 y 2017, nuestra carrera pasó por un proceso de autoevaluación en el que no solo fueron revisados nuestros programas, sino también se escucharon las voces de estudiantes y egresados en relación a los contenidos y metodologías sostenidos por la cátedra. La evaluación que
recibimos fue bastante buena en muchos aspectos, pero más allá de esto, la instancia fue crucial para mirar en retrospectiva y en prospectiva qué y cómo estábamos enseñando, qué resultados estábamos obteniendo con los criterios escogidos y los intentos de acercamiento. La realidad es que no eran muy alentadores, bajas calificaciones, pocos estudiantes promocionados, múltiples deserciones. Cito lo que nosotras mismas decíamos en uno de los foros de ese proceso de autoevaluación. Nuestro mayor objetivo es proporcionar a los estudiantes algunas herramientas que le permitan leer un texto con solvencia. Hay una debilidad fuerte, sobre todo en la literatura española 1, porque son textos que los alumnos sienten anacrónicos. Entonces el ingreso a esas textualidades siempre ofrece una resistencia y hay que ver cómo se ingresa. Por ahí no se cambia el texto, pero sí se elige la vía de acceso. Aunque las discusiones posteriores fueron muchas y complejas, solo mencionaré que el próximo cruce en la materia puso en cuestión la cronología como criterio nuclear del programa y apuntó a poner el acento en las características de los textos, la distancia de los contextos, la necesidad de construir andariveles de lecturas como vías de acceso a partir de una problemática actual y que recorre la sensibilidad social como es la situación de las mujeres. Si estos fueron sucintamente los cruces, menciono ahora algunos de sus sentidos y razones que ya anuncié. El primero, el estigma de lo medieval, que se sigue reproduciendo en libros y clases escolares y parece haberse masivizado con el actual flujo de las comunicaciones. Como nos dijo Aníbal Biglieri hace unos años, se presentan casi a diario en la prensa escrita, televisiva y formatos virtuales periodistas más o menos incultos que siguen perpetuando errores y desatinos muy bien analizados por Robinson, quien ofrece una larga lista de ejemplos en los cuales medieval se usa como sinónimo de todo lo que se tiene por anticuado, malo, tiránico, totalitario, absolutista, inhumano, etc. Otro, en la escuela secundaria, como ya lo dijeron, según consultamos a algunos colegas, el abordaje de los clásicos españoles es escaso o nulo. Este año, además, entre nuestros estudiantes, solo 2 o 3 conocían el poema de Mío Cid, El Conde Lucanor o La Celestina de Fernando de Rojas. La última o penúltima es que enseñamos, y esto lo dije otras veces, enseñamos literatura española medieval en Jujuy, norte de la Argentina, una provincia de frontera, con una fuerte impronta andina y una memoria cultural que la sostiene y revitaliza en géneros, ritmos y celebraciones que poco tienen que ver con lo que llevamos a las aulas. Y finalmente, que en la mayoría de las universidades que conforman el Norte Grande hay una agenda que apunta fundamentalmente a la cuestión latinoamericana y o andina y no tanto al hispanismo, aun cuando el concepto, como sabemos, excede a la literatura española. Con este panorama, ¿cómo hacer para lograr una comprensión un tanto más ajustada y ampliar el horizonte de expectativas sobre el mundo medieval, ir más allá de los lugares comunes que lo asocian a la barbarie y a la oscuridad? ¿Cómo acercar las complejidades de una sociedad que piensa desde las analogías y la etimología, que define con sentidos pragmáticos y no busca novedades? Pues acá también varias cuestiones. Tuvimos que apostar fuerte de nuevo a la revisión del término medioevo y al período medieval, poniendo en diálogo a la literatura con la historia, teniendo en cuenta las dos tendencias contrapuestas que Aurel denomina presentismo y preterismo, de acuerdo con la proximidad o lejanía del presente, respectivamente, con que se contempla la Edad Media, y según se le impongan anacrónicamente a su análisis los parámetros de la actualidad o a la inversa, se le apliquen modelos medievales a las necesidades contemporáneas.
tuvimos que iluminar la comprensión de las situaciones de las mujeres en la Edad Media, otra vez acudiendo al diálogo entre las representaciones literarias y los imaginarios y representaciones de los discursos pedagógicos, jurídicos, religiosos y médicos. Tuvimos que andamiar el ingreso a los textos de la crítica proveniente de los distintos ámbitos ya mencionados, porque en sus zonas diáfanas aportan con datos y argumentos la certeza de que la macrosociedad medieval fue masculina y patriarcal, pero en sus zonas más complejas señalan, por ejemplo, las limitaciones, imprecisiones y asombrosa negligencia con que la medicina llevó adelante la construcción de las representaciones del cuerpo y la sexualidad femenina, esto lo dice Thomaset, o el problema que hay para definir hoy a qué se le llamaba violencia contra la mujer en la Edad Media por la inestabilidad del término y la documentación escasa, como comenta Lacar. El andamiaje cobra sentido porque advertimos que la atención de los estudiantes en la lectura solía dirigirse a los aspectos más ásperos, escabrosos y o impresionantes, tal vez porque se estaba estudiando un tema que, como dijimos, recorre la sensibilidad social, pero también seguramente porque se trata de visiones sedimentadas. El problema es que en esta operatoria quedan afuera argumentos sólidos que abonan el estudio de las mujeres en la Edad Media desde un posicionamiento que recupera sus vitalidades cotidianas de hijas o madres, repiensa sus roles dentro de los ámbitos de actuación permitidos, cataloga las múltiples actividades laborales femeninas, recupera sus derechos a denunciar, a heredar, a testar, a administrar, etc. Por último, finalmente, en ese cómo hacer para lograr una comprensión más congruente del medioevo en general y de la situación de las mujeres en particular, acudimos a hechos y breves opiniones actuales. Es decir, instalamos el presente como palabra clave para guiar esa lectura pretendida. Una guía que además apela a los mismos recorridos que realizan los estudiantes, la búsqueda pragmática de datos claros, comprensible y hasta impresionantes. Y solo voy a citar algunas opiniones que he sacado de un medio de comunicación local, el Tribuno de Jujuy, opiniones que saqué entre ayer y antes de ayer especialmente para compartirlas, y que se escribieron en ese medio a propósito del encuentro de mujeres que, como ustedes sabrán, se ha desarrollado en Jujuy este fin de semana pasado. En las noticias que publicaba el Tribuno sobre este masivo encuentro de mujeres, te encontrás con opiniones como droga, alcohol, mugre. Está demorando, pero la metástasis será erradicada. Paciencia. Deprimente, ociosas, oportunistas. Solo vinieron a contaminar. Una mugre dejaron estas salvajes. Esas merecen el muro. Quedó todo olor a sábalo. Como postdata, comento que en pleno desarrollo del Congreso de las Mujeres tuvimos 2 femicidios en Jujuy. Abogar por una lectura que ponga en juego las distintas realidades no significa desconocer el carácter masculino y patriarcal de la sociedad medieval, ni minimizar los lugares de inferioridad de las mujeres o justificar las violencias. Pero a la par, los textos del presente recogidos en un medio masivo de comunicación al menos nos plantearán el interrogante ese que nos aporta Legó, y que tal vez a menudo somos medievales cuando nos jactamos de ser modernos. Con este presente vivo y claro, la lectura de los textos críticos sobre la situación de las mujeres en la Edad Media adquiere otra dimensión, y también sucede esto
en la lectura de los textos literarios. Cierro con la opinión de una estudiante. Producto de las visiones estereotipadas que han llegado hasta nuestros días, es que nos referimos a actos de violencia salvaje como medievales. Sin ir más lejos, una placa de Crónica TV en 2018, cuando el movimiento de mujeres toma resonancia por sus acciones para conquistar la legalización del aborto, decía: las pibas contra el medioevo. Muchas gracias. Gracias, Alejandra, muchísimas gracias. Y conmovido por tus palabras y por el relato de esta experiencia. Te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros esta visión, ¿sí? Esta visión. Bueno, vamos a continuar ahora y vamos a escuchar a Javier Roberto González, ¿sí? Él es miembro de la Academia Argentina de Letras, además investigador del CONICET y profesor en la Universidad Católica Argentina. Un gusto, Javier, contar con tu presencia y te escuchamos. Muchísimas gracias, Germán, y gracias también a Gladys y a la Asociación Argentina de Hispanistas por la idea de estos paneles y por la invitación concreta para participar del actual. Yo he estado escuchando muy interesado a los colegas que han adelantado cosas que yo no tendré más remedio que repetir, naturalmente, porque la problemática es compartida por todos. Pero quiero comenzar contándoles cómo es un poco la organización del estudio de la literatura española en mi universidad. Gracias a muchísimos esfuerzos, es decir, esta fortuna que voy a decir ahora no ha sido casualidad ni fruto del azar, sino fruto del trabajo. Nosotros hemos logrado conservar en el plan de nuestras carreras de profesorado y licenciatura en letras la obligatoriedad, la troncalidad de las tres literaturas españolas tradicionales. Y hemos logrado también conservar la anualidad de estas tres literaturas españolas, si bien por razones meramente administrativas hemos tenido que dividir cada año en 2 semestres evaluables por separado. Es decir, que en la organización del plan figuran 6 literaturas españolas, pero en la práctica son las viejas 3 anuales que todos conocimos en otros tiempos. Yo soy titular de medieval, ocasionalmente he dado clases también de algunos temas de siglo de oro, pero más en el posgrado, y luego está la contemporánea que va del 18 a la actualidad, como sabemos. Ahora, dicho esto, que es una gran ventaja, es decir, nuestra lucha, al menos de momento, no tiene que ver con enfrentarnos a ningún tipo de poder reformista que pretenda achicarnos o hacernos desaparecer a la larga. Pero sí, naturalmente, tenemos la otra lucha que compartimos todos, con la percepción que nuestros alumnos tienen no solo de lo medieval, sino en general de lo español y de la literatura española. Yo me voy a permitir, si ustedes me lo autorizan, a organizar un poco lo que yo pienso acerca de esto en torno de 5 ejes que yo denomino las 5 ajenidades, ¿no? Son 5 ajenidades que afectan al alumno medio de la carrera de letras respecto de su percepción de la literatura española y de la cultura española. Por razones que apenas podremos enunciar aquí, el alumno argentino actual que estudia letras en la universidad tiende a percibir a la literatura española como ajena a sí. Y esta ajenidad la podríamos entender, como les decía, de 5 modos: como una ajenidad cultural, como una ajenidad idiomática, aunque parezca extraño, como una ajenidad histórica, como una ajenidad axiológica o de valores, y como una ajenidad estética. La ajenidad cultural es un poco la matriz de donde derivan las otras 4 que enumeré después, naturalmente.
nuestros jóvenes no terminan de percibir a la literatura española como casi propia. Y adviértase que yo digo, tampoco digo que sea propia la literatura española, digo casi, porque es un objeto problematizable. La literatura española no es ni literatura extranjera, ni literatura propia argentina. Por eso me interesó mucho escuchar lo que decía René acerca de la organización de las literaturas en la escuela media en Córdoba. Ahí tenemos una organización que pasa directamente de las literaturas extranjeras, universales, digamos, a la literatura propia, hispanoamericana y argentina. ¿Dónde cabe la española ahí? ¿Qué es la literatura española? Es decir, el alumno percibe un quiebre radical e identitario entre la literatura de aquel país que, nos guste o no, nos culturizó en los parámetros occidentales del término, a través de los procesos de conquista y colonización, y nuestra propia realidad. Y advirtamos cómo aquí nuestros países hispanoamericanos, con alguna excepción, Colombia quizás sería la más notable, que se sale un poco de este parámetro, nos comportamos de modo absolutamente opuesto a cómo se comportan, por ejemplo, los norteamericanos respecto a Inglaterra. A ningún norteamericano se le ocurriría ver a la literatura inglesa como ajena. La han hecho propia, lo vemos incluso en su cine. ¿Mm? Para ellos, Shakespeare es su patrimonio. A ningún argentino se le ocurriría ver a Lope o a Calderón como un patrimonio propio. Esto tiene que ver, como sabemos todos, con múltiples razones históricas que se remontan a la independencia, a la hispanofobia de la intelectualidad argentina, que según las épocas adquirió distintos ropajes. En el siglo XIX era una hispanofobia que tenía o que venía de la mano de cierto cosmopolitismo o incluso de cierto criollismo aristocratizante que se enancaba en ese cosmopolitismo, afrancesado o anglizado según los casos. Hoy esa hispanofobia tiene quizá más que ver con las reivindicaciones indigenistas de los pueblos originarios, con la revisión acabamos de atravesar una vez más en forma polémica la fecha del 12 de octubre, es decir, con una revisión de lo que significó la conquista, que está muy bien hacerla, naturalmente no podemos seguir levantando aquellos apolillados pendones del Día de la Raza y del concepto casi falangista de lo hispánico, del hispanismo, pero nos pasamos al otro extremo a punto tal que nos avergüenza llamar español a nuestro idioma. Fíjense que todavía no hemos logrado un consenso respecto de cómo llamar a las clases de nuestra lengua en el colegio. La llamamos inespecíficamente lengua, sin decir qué lengua es, lengua nacional, con lo cual no decimos nada. Castellano, que era como se llamaba cuando éramos chicos nosotros, ha caído en desuso, pero no nos animamos a llamarla español, porque no nos sentimos identitariamente incluidos en ese nombre. Paso entonces a la segunda ajenidad relacionada con esta, la ajenidad idiomática. Muchas veces los alumnos me han preguntado, ¿por qué tenemos que estudiar 3 literaturas españolas y solo estudiamos una francesa o una inglesa? Es una pregunta que quizá a ninguno de nosotros se nos ocurriría formular, porque todos daríamos por sentado que el mayor espacio concedido a las literaturas españolas tiene que ver con que compartimos la misma lengua y que por lo tanto nos involucra de una manera especial. Pero ellos no lo tienen claro. No se percibe, y este es otro problema del alumno actual de letras, no se percibe a la lengua como la materia de la literatura. El auge de los enfoques comparatistas, que yo celebro y de lo cual participo activamente, porque me he dedicado y me dedico a la literatura comparada, sin embargo, ese auge llevado a un extremo tiende a desconocer casi o a minusvalorar al máximo el peso determinante de la lengua en la identidad de una obra literaria. Nos manejamos con traducciones con total ligereza.
De modo tal que si la lengua no es vista como un determinante identitario, mal puede la literatura española ser considerada como algo, repito, casi propio. ¿Mm? Como sabemos, esta histórica moción a separarnos idiomáticamente de España ha tenido formulaciones radicales en la intelectualidad hispanoamericana y concretamente en la Argentina. No hace falta recordar a Sarmiento y aquellas célebres tenidas con algunos académicos españoles en su viaje a Madrid, cuando él propugnaba una ortografía diferenciada y adaptada a nuestra fonética americana, y Ventura de la Vega, que era de nacimiento argentino, pero totalmente instalado en España, le decía, pero de ese modo no van a poder leer los libros españoles. Y Sarmiento contestaba, ni falta que nos hace. ¿Para qué? Nosotros traduciremos por nuestra propia cuenta lo que haya de bueno para traducir, y lo escrito originalmente en español, como no vale para nada, salvo Larra, podemos prescindir de todo aquello. Esto dicho hoy parece un chiste, pero esos sustratos de pensamiento, de un modo solapado y quizás inconsciente, siguen todavía operantes. La tercera ajenidad es la ajenidad histórica. Retomo las palabras de la colega de Jujuy, ¿no? El estigma de lo medieval. El estigma de lo medieval se manifiesta en nuestra materia a cada paso. Yo creo que todos compartimos esa sensación de que no hay clase en la que no tengamos que hacer un esfuerzo para que nuestros chicos puedan realmente contextualizar los fenómenos que estamos estudiando y no hacer juicios anacrónicos, juicios injustos, no condenar ni tampoco idealizar, ojo, porque junto con la fobia antimedieval también a veces despunta cierta idealización de ciertas representaciones edulcoradas de lo medieval. Se dan las dos cosas, ¿no? Pero la neofilia argentina aquí hace estragos, ¿eh? Es decir, todo lo que es anterior a mí no existe. Y si existió, no es más que, para decirlo en términos comtianos, una etapa superada, la infancia del pensamiento, la infancia de la cultura, y solamente eso puede tener cierto valor en función de lo de hoy, si preparó lo de hoy, si allanó el camino a lo de hoy. En general, nuestros alumnos tienden a juzgar a la Edad Media en lugar de tratar de comprenderla, ¿no? Por supuesto que aquí se ha dicho, y eso siempre lo tenemos a mano, el recurso de seducirlos, haciéndoles ver las continuidades culturales que existen entre ciertas obras y ciertos productos medievales y nuestra cultura actual. Por ejemplo, la vigencia del arquetipo heroico en ciertos productos del cine, del cómic, etcétera, de la actualidad o del siglo XX y XXI, la continuidad de ciertas formas esclerosadas pero operantes aún del amor cortés, todos los caminos que se abren a partir del amor cortés para poder hacer incluso referencias a los enfoques de género que hoy en día están tan en boga, aunque aquí hay que tener siempre muchísimo cuidado porque también se producen anacronismos impresionantes en la valoración del amor cortés desde una posición de teoría de género quizá no del todo atenta. La perduración de ciertos esquemas del feudalismo en nuestras prácticas políticas actuales, temas fascinantes para tender puentes con lo hispanoamericano y lo argentino, y aquí pienso en las colegas del noroeste, muy especialmente, como es el romancero, lo real maravilloso como propio de una literatura hispanoamericana que remite directamente a los libros de caballerías, etcétera, etcétera. Todo eso lo hacemos y nos da resultados, pero hay que tener cuidado también de no pasarnos de rosca con esto. No podemos enseñar la literatura medieval solamente en función del hoy del alumno, porque de ese modo la estamos desvirtuando. Tenemos que entrar por esa puerta, naturalmente todos lo hacemos y lo debemos hacer, pero el objetivo es tratar de que comprendan los valores y el interés de la literatura medieval en sí. Es decir, que una vez mostrado ese dulce, luego le tenemos también que hacer valorar y gustar de la literatura medieval en sí.
Y me quedan las dos últimas ajenidades que nacen directamente de la histórica, la ajenidad axiológica y la ajenidad estética. La ajenidad axiológica tiene que ver, por ejemplo, con, y aclaro que yo enseño en una universidad católica, pero es una universidad católica, pero abierta a todo el mundo. Nadie en la universidad le pide a los alumnos que sean creyentes, desde luego. Ahora, ¿cómo podemos estudiar literatura medieval si no nos avenimos a comprender mínimamente ciertas categorías teológicas, por ejemplo? Lo que tiene que ver con determinados textos, sobre todo, pienso en el Mestre de Clerecía, por ejemplo. ¿Cómo podemos estudiar literatura medieval si no tratamos de comprender cierto tipo de valores inherentes al esquema feudal que con toda razón hoy en día nos parecen abominables, pero que tenemos que tratar de comprenderlos para no caer en la simple conclusión de que aquellas personas eran tontas? ¿Cómo es que se regían por esos parámetros? Ese concepto del honor, ese concepto de la fidelidad personal. Cierto tipo de valores de aquella sociedad, como por ejemplo los valores patrimoniales, asociados naturalmente al patriarcado, que propugnaban el matrimonio arreglado por los padres o el matrimonio de conveniencia, que hoy en día nos resulta incomprensible. Pero, ¿de qué nos sirve simplemente juzgar aquello como una tontería? ¿No sacamos mejor provecho del objeto literario que estamos estudiando si tratamos de comprender eso, y no de juzgar? Y por último, la ajenidad estética. Esto no sé si a ustedes les pasa. Yo conjeturo que sí. Pero a mí se me ocurrió sobre todo postular este punto de la ajenidad estética a raíz de una dificultad creciente que observo en nuestros alumnos, que confieso que a mí me saca de quicio, que es la incapacidad absoluta para la métrica regular. Yo no sé si eso ustedes lo padecen, pero no hay cosa que cueste, a mí por lo menos, que cueste más obtener de nuestros chicos que puedan leer un soneto haciendo el ritmo que corresponde, las pausas donde corresponde y dándole la entonación que corresponde. Lo leen como prosa vertical. Y naturalmente ahí es donde está la clave de por qué no lo disfrutan. Porque en ese tipo de producto es indispensable hacer el esfuerzo de recuperar esos parámetros musicales que la poesía contemporánea ha prácticamente abandonado, pero que son indispensables para disfrutar, incluso desde el punto de vista meramente rítmico, para disfrutar de las obras que nosotros enseñamos en nuestras materias. Yo para ir concluyendo, diré simplemente esto. Yo, además de literatura española medieval, doy también historia de la lengua. Medieval la doy en segundo año, historia de la lengua en cuarto. Esto lo digo como para terminar con una nota optimista. Naturalmente, en segundo año, cuando los chicos han visto incluso poco latín, es muy difícil hacerles leer los textos en la versión original. Pero yo en eso soy inflexible. Pueden recurrir a mí cuanto necesiten fuera de hora, escribirme, llamarme y los voy a ayudar, con clases aparte incluso. Pero no tolero que me vengan a rendir un final ni que me hagan un análisis en esas aberrantes versiones modernizadas. Les cuesta, pero dan la batalla y finalmente compruebo que cuando llegamos a cuarto año para estudiar, ahí sí, historia de la lengua, tienen ya un camino allanado. Se han amigado con la lengua medieval, se han hecho, en cierto modo, aliados de ella y ya más maduros, más grandes, más cerca del final de la carrera, que tiene 5 años, finalmente han logrado, los colegas del Siglo de Oro que han venido después de mí han puesto también su importante aporte para este proceso, han logrado advenir al convencimiento de que la literatura española es casi propia. Gracias. Gracias Javier por esta clase, por esta conferencia, por esta invitación a pensar. Sí, tengo un montón de notas sobre esto
realmente absolutamente rica en derivaciones la propuesta y el relato de tu experiencia, ¿sí? Pensaba mientras escuchaba a mis colegas que sin querer este panel tuvo que ver básicamente con la cuestión de la enseñanza de la literatura española medieval, ¿no? Lo cual me parece verdaderamente interesante, que las cosas no se dan porque sí, ¿no? Vamos a terminar entonces con mi intervención, ¿sí? Tal cual dije en el panel anterior, yo enseño literatura española en la Universidad Nacional del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, y también literatura española en la Universidad Nacional de Rosario, ¿no? En la Universidad del Litoral las literaturas españolas son dos: la 1, medieval y siglo de oro; la 2, moderna y contemporánea, ¿sí? Yo estoy especializado en moderna y contemporánea, pero por extensión de mi cargo también enseño esa otra literatura. Son materias cuatrimestrales. Y en la Universidad de Rosario es una sola materia, ¿sí? Pero es anual, que abarca del siglo XVI al siglo XXI, ¿sí? Yo voy a leer también muy brevemente, y puse como título a esta intervención: Enseñanza de la literatura española en la universidad 20 años después. En esta presentación retomo algunas conjeturas de una investigación inscripta en el campo de la didáctica de la literatura, y planteo algunos desafíos para la enseñanza de un objeto particular, la literatura española. Me refiero a la tesis de maestría en enseñanza me refiero a la tesis de maestría Enseñanza de la literatura española en la universidad, derivaciones didácticas en la configuración del contenido, defendida en el marco de la maestría en didácticas específicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral en noviembre de 2003. De allí lo señalado en el título de mi presentación. Realizo esta relectura a partir de la convicción de Analía Gerbaudo de que en esa tesis existen todavía algunas resonancias teóricas que merecen ser pensadas, y agradezco especialmente a la Asociación Argentina de Hispanistas la oportunidad para poder regresar a aquel trabajo e inscribirlo por primera vez en un evento de nuestro campo. La pregunta que la tesis intentaba responder era cómo se enseñaba literatura española en la universidad pública en los años del recorte elaborado, 1995-2001, interrogante que luego advertí como imposible de indagar de manera completa. Es así que reformulé esa pregunta en otros sentidos, y eso amplió el campo de la investigación. ¿Qué consecuencias tenía o tiene para la enseñanza de un objeto la manera en que lo configuramos? ¿Cómo se puede leer un programa de cátedra en tanto escritura de un experto o experta? ¿Los contenidos seleccionados favorecen el aprendizaje de la disciplina? ¿Esa lectura es válida para la enseñanza de cualquier literatura, o solo es una operación que provoca el objeto literatura española? ¿Cómo intervienen las censuras o autocensuras en el momento de pensar un corpus de enseñanza? Como se puede observar, son preguntas que tienen una inactualidad muy marcada, porque en estos 20 años muchísimas investigaciones pensaron algunas de esas preguntas con sus aristas y con sus contornos. La tesis, además de la cuestión de la configuración del contenido, dialogaba con 2 o 3 focos teóricos que en aquel momento me atraían. Uno era el libro Literatura y Educación, publicado por el Centro Editor de América Latina en 1992, con introducción y selección de textos de Gustavo Bombini. El segundo, el texto de Jorge Panesi sobre Enrique Pesoni, en el que definía la enseñanza de la literatura como el contagio de un entusiasmo. El tercer foco era una de las notas que Philippe Soler incluía en el texto de la antología de Bombini. Dice Soler: un enseñante vale por la forma en que se enseña a sí mismo. El sistema actual de reproducción y de transmisión del saber no le permite afianzarse en esa situación de autoenseñanza. ¿Por qué exigir, además, que se le escuche? Soler decía eso en 1975.
Teniendo esos focos teóricos como provocación, la tesis leyó una serie de 22 programas de literatura española de 8 universidades públicas de diferentes períodos e intentó construir una categorización de lo que el título prometía en términos de configuración del contenido. Los programas fueron solicitados a las y los responsables de cátedra y abarcaron un lapso de tiempo que permitía ver el impacto de la reforma de los planes de estudio de muchas universidades y su evolución en un periodo extendido. La tesis clasificó y caracterizó los modos de configurar el contenido a partir de 3 criterios. Uno, criterio historicista, programas que organizan sus contenidos a partir de una línea temporal, más allá del periodo estudiado, sea medieval, siglo de oro o contemporáneo. Los textos, que leo como contenidos, se presentan en una secuencia que plantea a la historia literaria como dimensión central. Es el criterio de mayor frecuencia. Un segundo criterio que llamé isotópico, se trata de aquellos programas que seleccionan un tema, un problema o una isotopía y a partir de allí ordenan la presentación de los textos. Puede coincidir con el criterio anterior, pero impacta en términos de las derivaciones didácticas con mayor registro. Este criterio, propio de los programas de seminarios, también aparece en programas de literatura española analizados. Y un último criterio que llamé de derivación teórica o metodológica tenía que ver con aquellos programas que anclan su organización a partir de una categoría teórica, lo que permite leer el conjunto de esos textos a partir de las derivaciones que la misma habilitaba. Por ejemplo, uno de los programas analizados se organizaba a partir de la categoría de serie literaria y no distinguía unidades temáticas como estamos acostumbrados. Se presentaba un listado de textos y eran los estudiantes, como actividad de promoción, quienes debían rearmar el programa en términos de propuesta didáctica. La tesis también pensó en relación con cada periodo estudiado, las marcas más fuertes que organizan los programas y permiten leerlos como ejemplos de buenas enseñanzas, aspecto que la tesis solo sugirió como hipótesis porque no realicé observaciones de clases. Ese fue uno de mis mayores temores a la hora de la defensa, pero en ese momento entendí, por las preguntas del jurado, Edith Lidwin, Roberto Retamoso y Melchora Romanos, que eso hubiera constituido otra tesis que nunca escribí. Con esos desarrollos, planteo entonces como cierre algunas preguntas. 1. El valor del espacio de la clase como lugar donde debe ocurrir el acontecimiento. Es así como podemos volver a pensar en nuestras clases a partir del lugar que tienen en nuestros programas. Reconozcamos nuestra posición de expertas y expertos en eso que enseñamos. Pensemos la clase antes. Diseño, planificación, guión, propuesta. Solo un guión preciso dará lugar a lo inesperado, a la sorpresa, que es la mejor zona de la clase. El momento no de suspensión de las certezas, sino de su actualización. Esa sorpresa puede advenir en una pregunta, en una digresión de nuestra argumentación, en un envío que la lectura plantee. Podemos poner en valor la importancia de la narración de la clase a otras y otros. Este relato, antes o después, siempre potencia el modo en que enseñamos un contenido. 2. Asumir el riesgo de repetir contenidos e incluso clases enteras en diferentes años académicos. Sospecho de esa demanda de originalidad autobiográfica, yo cambio el programa porque me aburro. A veces el aburrimiento, y esta es una hipótesis, es también una forma de la seguridad de lo que está bien hecho, porque nunca, a pesar de lo que creemos, un tema se enseña de la misma manera. 3. Reconozcamos a la clase como texto que genera conocimiento. Militar ese lugar con la suficiente solidez con la que escribimos un artículo. Esto no cuenta, y lo dije el martes pasado a la hora de la acreditación. Nadie puede registrar en el CV que planificó y puso en práctica una potente clase sobre la generación nocila, pero sí puede sostener ese espacio en otros ámbitos. ¿Podremos seguir sosteniendo el formato artículo como el privilegiado para producir saber o conocimiento? 4. Respecto de otros ámbitos y otras escrituras que producen acontecimiento, sería productivo mirar lo que ocurre una vez que las investigaciones se realizan y son puestas en circulación.
Hablo aquí de lo que ocurre, por ejemplo, en las defensas de tesis, en los concursos, en las mesas redondas, en las preguntas en los congresos, en la tarea de las y los comentaristas de coloquio, en los cursos de extensión, en las mesas de lectura de poemas o cuentos, en las reuniones de departamento y en todos aquellos espacios del encuentro entre cuerpos y lengua. 5. ¿Es lo mismo enseñar que investigar? ¿Deben ir juntas tal como aprendimos con Roland Barthes y todo un sistema de transmisión del saber de las ciencias humanas y sociales en Argentina? ¿Un buen investigador es siempre un buen docente y viceversa? 6. Podemos también preguntar si existen otras maneras de configurar el contenido más allá de las descriptas en la tesis que reseñé. Hay algunos ejemplos. En la Universidad de la Patagonia Austral, por ejemplo, las literaturas españolas se enseñaron como derivación de los programas de investigación allí acreditados. En la Universidad de Buenos Aires, en algunos programas de literatura española contemporánea, el criterio historicista no coincide con el isotópico, es decir, los contenidos se presentan a partir de un tema puntual, pero no en una línea cronológica determinada por la fecha de publicación de los textos. Y 7. Propongo el abandono de la queja. A pesar de todos los recortes, de todas las censuras, de todos los borramientos, la literatura española se sigue enseñando en nuestras universidades, así sea en un espacio optativo. Y esta dimensión habilita también las preguntas acerca de la enseñanza de la literatura española en la escuela media. La literatura española casi no se enseña así, pero puede constituir una forma de envío en tanto regreso a buenas prácticas. Y este será, como sabemos, tema de un próximo encuentro. Muchas gracias. Tenemos ahora un momento, un tiempo para intercambio, para preguntas, ¿no? Nos resultaba más productivo que las preguntas se hicieran en vivo, ¿no? Y que pudiéramos compartirlo antes de colocarlas en el chat, ¿sí? Levanten la mano o simplemente conecten su micrófono y hagan su pregunta, su intervención, su comentario. Antes de esto, quiero especialmente agradecer a mis colegas de panel, porque realmente ha significado para mí, como decía en estas breves notas, verdaderamente un acontecimiento, ¿no? Voy a hablar de este panel la próxima clase, en mi clase el próximo lunes, ¿sí? Voy a hablar de este panel con mis estudiantes, ¿sí? Gladys, ¿tenés allí la mano levantada? Te escuchamos. Sí. Bueno, muchísimas gracias y me permito unirme a las felicitaciones de Germán. Realmente tenemos que estar muy felices porque siempre nos hemos conocido como investigadores a través de nuestras publicaciones, de nuestras lecturas, pero y voy a tomar una palabra de Javier, una fortuna ver a este grupo de docentes que se preocupa, no importa dónde, en la cantarina y hermosa norte del país, en el noreste o en el impenetrable Chaco, en el sur, en toda la República Argentina, porque la literatura española de cualquier periodo siga y que somos conscientes de estas necesidades didácticas, de estas reflexiones, no solamente a nivel discursivo, sino que lo llevamos a nuestras prácticas docentes. Entonces, si celebro el panel de hoy, es que nos muestra preocupados no solamente por la pervivencia de nuestra literatura a la que con tanta pasión y tantos años de dedicación hemos estudiado, sino también preocupados y buscando alternativas para que los chicos amplíen, refuercen todas esas competencias estéticos literarias de reflexión que traen la literatura. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes y a cada uno también de los participantes que si están acá deben estar preocupados por cómo seguir enseñando esta literatura que nos ha llevado y nos lleva a la vida. Así que muchas gracias. Gracias, Gladys. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Sí. ¿Hay alguna pregunta más, alguna intervención? ¿Sí? Sí, yo solo quiero decir que además de lo que dijo Gladys, lo bueno de todo esto es que estamos en sintonía, ¿no? Que todos tenemos como un mismo diagnóstico de la cuestión, ¿sí? Porque nuestras vivencias son similares, no importa, como decía también Gladys, el lugar en el que estemos. Eh, Nuestros alumnos, estas generaciones que nos tocan acompañar, vienen con eh, eh, esas sensaciones ajenas, como decía Javier también, esas distancias espaciotemporales que tenemos que acompañar y bueno, y estamos todos buscándole la vuelta, ¿no? Y esto es lo que me gusta de este encuentro. Gracias, Laura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí. Raquel, el martes pasado te quedaste con ganas de participar y te habías desconectado. No sé si es momento ahora para que nos cuentes algo o no, pero tenía ganas de escucharte, por eso. Conectá el micrófono, Raquel, porque estás muteada, Raquel. Conectá el micrófono, por favor. Sí, Ahora sí. perdón. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por las intervenciones complementarias, muy diversas y ilustrativas de lo que no sucede en las clases de literatura española. No puedo conectar con lo que iba a decir el martes pasado, me resulta difícil. Fue algo extraño porque tengo intermitencias con el servidor, pero nunca de esa forma que no pude volver a conectarme. Pero no, quería simplemente comentar a la colega de Jujuy, decirle que no solo pasa con la literatura medieval, los alumnos de literatura española contemporánea tampoco han leído mucho de literatura. Entonces uno le pregunta y dice, ¿qué han leído? García Lorca, nunca falta. Y después miran el programa y dice, profesora, ¿por qué no damos Lorca? Digo, porque es lo único que han leído. Bueno, eh, se puede pensar también que es una ventaja, es más fácil sorprenderlos, encontrar materias o materiales o textos, autores, que al no conocerlos tienen ese costado un poco sorprendente y a veces creo que después del curso se van con menos prejuicios, con menos. Algunos permanecen, porque los que marcó el profesor González son realmente muy sólidos a veces y cuesta desmontarlos, pero bueno, hay que tomarlo con vocación y con ese entusiasmo que nos caracteriza. Gracias, Raquel. Muchas gracias. Sí. Raquel en sus programas es una de las pocas en Argentina, uno de los pocos programas que incorpora siglo XVIII, ¿no? Que sabemos que es una deuda que los que enseñamos contemporánea tenemos, ¿no? Raquel es una de las valientes que incorpora ahí ese contenido, ¿sí? Sí. Voy a contestar acá a María Eduarda que me hace una pregunta a mí, me pregunta un buen docente, puede serlo sin ser investigador, si es realmente reversible la pregunta. La verdad que yo no lo sé, por eso lo planteo en términos de pregunta. Lo que sí puedo decir es que claramente no es lo mismo enseñar que investigar. Y que no necesariamente un buen investigador es un buen transmisor, ¿no? Voy a usar esa palabra en vez de usar la palabra enseñante, ¿sí? Por eso planteo esta idea de los formatos de la comunicación, de comunicar, de formas de comunicación de un saber. Un investigador lo comunica a través de un artículo. Un docente tal vez elige la clase y eso no implica que allí haya pérdida, ¿no? Por supuesto que cambia el público, cambian las maneras de recepción, cambian las maneras de realizar, de establecer relaciones, ¿no? Pero lo planteo al menos en términos de hipótesis. Hay tres manos levantadas. Advierto que Karina primero, después Rosario y después Mariel desde Jujuy también. Te escuchamos, Karina. No, primero Rosario estaba, sigamos. Perdón, Rosario, no te había visto primero. Te escuchamos. Estás muteada, Rosario. Bien, Ah,
Perdón, no me había dado cuenta. En primer lugar, agradecerles a todos porque realmente fue un lujo haberlos podido escuchar y ayudarnos a pensar cuestiones que todos nos venimos preguntando desde distintos lugares. Y de todo lo que han escuchado nos llevamos para ese futuro encuentro donde vamos a intentar pensar qué se puede hacer con la escuela media y la literatura española. Yo me quedé pensando en algunas expresiones. La tuya, René, nadar en aguas turbias. Creo que los que estamos en la escuela secundaria estamos nadando en esas aguas turbias en el sentido de que estamos corridos y que nos sentimos ajenos para retomar la palabra de Javier y la categoría con la que él intentó pensar varios de los problemas de Española. Y después me quedé con una expresión tuya, Germán, yo sin permiso. Creo que también eso estamos haciendo los que nos preocupamos por qué hacer con la literatura española en la escuela media. Sin permiso, habilitar esos espacios de lectura, y creo que todas las preguntas que ustedes se fueron haciendo y las categorías nos van a ayudar a muchos a pensar cómo poder hacer que ese sea un territorio en el que los alumnos no se sientan ajenos, amigarnos con la literatura española. Así que agradecerles eso, nada más. Gracias, Rosario. Muchísimas gracias. Karina. Sí, bueno, ahora sí coincido plenamente con lo que dice Rosario. Un agradecimiento a las presentaciones de todas y todos que fueron muy, muy fructíferas. Me quedan muchas preguntas, me resultaron muy interesantes las preguntas de las relaciones entre enseñanza e investigación que planteaba Germán. Bueno, todas las preguntas fueron muy interesantes, me parece, para seguir pensando, pero lo que más me resultó más interesante es que todas y todos hablaron de estrategias, ¿no? De pensar en estrategias y estrategias que me voy con mucha esperanza de cómo se está dando la enseñanza, cómo se da la enseñanza de la literatura española en todo el país, acerca de eso, ¿no? Estrategias que tienen muy en cuenta a los estudiantes, ¿no? Y a las necesidades de los estudiantes, que me parece que nos dignifican mucho como docentes. Y bueno, y en función de eso quería hacerle una pregunta muy concreta a Lucía y a Laura acerca de este aprendizaje, de esta estrategia, ¿no? de empleo de la inteligencia artificial, que creo que fue lo que más me llamó la atención porque es algo permanente actualmente, por ejemplo, en nuestra cátedra, acerca de las formas de evaluación, ¿no? Que nos estamos preguntando mucho sobre las formas de evaluación de estos nuevos estudiantes. Sí, es muy difícil ese aprendizaje, si podrían contar mínimamente algo acerca de eso. Bueno, gracias, Karina. Bueno, para nosotros también es un desafío, porque es un aprendizaje constante. Entonces, a ver, intentamos, eso creemos nosotras, ¿no? Intentamos estar 3 escalones arriba de ellos. Mentira, porque ellos irán ahí o quizás ahí y fingen estar abajo. Vamos a aclarar. Pero bueno, nos salió la posibilidad de este posgrado en el 2023, sí, el año pasado. Un posgrado bastante largo a través de Kabila hicimos, y una de las tareas era trabajar sobre los programas, que de paso nos sirvió para rever ciertas cuestiones, y se trabaja en realidad desde la perspectiva de la ética, Karina. Entonces, es decir, la inteligencia artificial la ponemos de entrada, decir, bueno, miren, nosotros vamos a trabajar con inteligencia artificial en clase. Entonces, todo se evalúa es lo que el alumno produce ahí, no lo que me trae después, ni lo que él puede agregar en un drive o en grupo, ¿no? Ahí se habla, ahí se trabaja, digamos. Nosotros tenemos, en realidad, bastante, a ver, es cuatrimestral la materia, pero tenemos un día, tenemos 2 módulos que son 90 minutos. O sea, de 8 a 11 tenemos tiempo para trabajar, y después otro día 1 hora y media de práctico, donde si es necesario se sigue avanzando en eso. Entonces,
Lo primero que a nosotros nos enseñaron es desmistificar esa historia de que yo le gano al profesor, digamos, porque hago inteligencia artificial, entonces todo me va a ir re bien, qué sé yo. Entonces entra a decirle, bueno, ¿saben qué? Vamos a trabajar con inteligencia artificial, pero nosotros vamos a decir lo que ustedes van a hacer. ¿Sí? Y va a pasar por nuestro filtro. Implica un trabajo extra porque hay que sentarse con los alumnos. Acá tienen un papel preponderante también los compañeros, porque nosotros tenemos adscriptos, alumnos adscriptos. Eso es lo bueno que tiene nuestro plan en todas las facultades. Los alumnos, desde una vez que han aprobado la materia, pueden ser adscriptos de esa cátedra que quieren cursar. Entonces tenemos alumnos de 19, 20 años, a lo mejor, ¿entienden? Entonces, ellos mismos van con sus compañeros, pero desde esta mirada. Es decir, bueno, no nos mientan, no nos mintamos. Esa es la idea. Y de ahí se van reconstruyendo porque sacan cosas muy interesantes y les gusta mucho trabajar, obviamente, con los recursos tecnológicos. Hacer podcasts, hacer pequeñas filmaciones, y le planteamos una situación comunicativa literaria. Bueno, a ver, trabajamos este año y que lo queremos profundizar el año que viene porque no nos alcanzó el tiempo. Decir, bueno, a ver, ustedes van a ser profesores de escuela secundaria. En consecuencia, a ver, cómo presentarían, vamos a suponer, X problema de tal texto a sus alumnos de secundaria. Entonces sale la pregunta, bueno, pero no se da, no me interesa, ustedes hagan de cuenta que sí lo van a hacer. Otro te dicen, porque nuestra materia también es para la licencia, nosotros vamos a investigar, nosotros vamos a estar en otro nivel, digamos. Bueno, listo, tienen que enseñar a un docente a investigar, con esto que decía el profesor Prosperi, ¿no? A ver, es lo mismo para mí, un docente es un investigador, porque para armar tu clase tenés que investigar. A ver, esa es una mirada, así esta didáctica en acción, digamos, ¿no? Bueno, desde ahí trabajamos, Karina, nos falta mucho porque vamos de a poquito, pero bueno, vamos haciendo lo posible. No sé si eso colmó tus expectativas. Sí, sí, muchas gracias, Lucía. Gracias, A vos. Lucía. Sí, Gracias. Mariel, te escuchamos con la tormenta. Ay, pobre. Sí, acá estoy que me conecto y me desconecto. La verdad que, bueno, lo que yo quería era primero que nada felicitar por el ciclo y realmente a todas las ponencias, porque han sido ponencias, parece un congreso realmente, lo sesudo de las reflexiones, así que bueno, agradecer. Y bueno, más que nada quería eso, felicitarlos, saludarlos. Me voy con muchas preguntas y a la espera de la grabación, ¿no? de esta sesión. Como decía Germán, que iba a ser motivo de charla en la clase. Si nosotros estamos invitando a los alumnos, bueno, tanto al panel anterior como a ahora no he podido ver por esto que también tengo mal el internet por esta tormenta que estamos viviendo, así que me perdí por ahí algunas cositas, porque esta cuestión de las ajenidades ciertamente no se limita a la española medieval, y en la Española 2 justamente acabamos de trabajar con 5 horas con Mario de Miguel Delibes y tuvimos ahí una serie de cuestiones que no sabían pasar antes, ¿no? Estoy haciendo un poquito de catarsis. Y bueno, cuando lo escuchaba al profesor, bueno, y a los demás colegas, y cuando dio estas palabras de las distintas ajenidades y el tema de la lengua y el contexto, yo creo que a nuestros chicos acá en Jujuy les queda tan lejos la Celestina como la España de posguerra de Carmen y Mario, ¿no? Así que, bueno, quería compartir eso y agradecerles, como decía, este espacio tan lindo que nos están brindando. Nada más. Gracias, Mariel, gracias. Un gusto, como siempre, verte y escucharte. ¿Sí? ¿Hay alguna otra intervención, algún otro comentario? ¿Sí? Yo Julia. puedo, pero Perdón. perdón. René. Voy Sí, a Julia tener- había voy a- levantado la mano y después René. Perfecto. Bien, lo que pasa es que voy a tener que ir al nordeste a hacer el curso de inteligencia porque Sí, tenemos que ir todos. yo no Sí. sé colocar la manito porque no la encuentro. Perdonen.
Yo después te enseño. No, me pareció, sí, tal cual, voy a repetir lo mismo, súper interesante, todas las reflexiones me encantaron, pero quería una pregunta práctica a Lucía y a Laura, ¿no? ¿De qué manera llevan a la práctica lo de incorporar las novelas contemporáneas sobre la Edad Media o que tratan de la época? ¿De qué manera lo pueden incorporar al programa? Digo, ¿cómo hacen? ¿Les hacen leer aparte esas novelas y como Sí, una cosa tomamos, extra y después... claro, tomamos una novela como proyectiva, digamos, de la temática que de Claro. alguna manera se relacione con lo que estuvimos trabajando, con el canon tradicional, y bueno, y forma parte del programa, ¿sí? Y esa novela a ver, depende de la temática que aborde, ¿no? O la relacionamos con el CID o con la presencia de las mujeres a través de las distintas obras que vimos, canónicas. No sé, Doña Jimena, bueno, la vemos en función del cantar, de cómo es esa Jimena que nos presenta el cantar tan silenciada, y después cómo vemos esa mujer empoderada que nos muestra Magdalena La Sala, o el Cid de Corral, que es un Cid que totalmente humano, digamos, a diferencia de lo que vemos en la obra épica. Y bueno, depende de la novela que elegimos y que proponemos, pero sí forma parte del programa. Pero, por ejemplo, ¿ven una clase sobre la novela o la novela Sí, está como dentro del curso y lo van leyendo y van viendo, van no, haciendo trabajamos, a relaciones? ver, trabajamos en una clase lo que es novela histórica, nueva novela histórica, ¿no? Porque ya forma parte de este subgénero, y de esa manera presentamos la obra que queremos que lean, y, y bueno, y a partir de ahí hacemos ese trabajo comparativo o de relación de intertextualidad. Genial, muchas gracias. Y Nada. gracias a todos, repito. René, te escuchamos ahora. A lo mejor Lucía quería anexar algo, que vi que estaba con su mano. No, era solo ampliar para Julia esa cuestión. Nosotros también tenemos con esta nueva gestión en la facultad, todos los programas pasan a ser aprobados por el Consejo Directivo de la facultad. Entonces, un antecedente y sobre eso se evalúa la parte pedagógica de la Secretaría Académica, va trabajando. Podemos hacer modificaciones, obviamente. Entonces, podemos ir incorporando. Lo que sí nosotros, ¿cómo nos surge esto? Hace mucho tiempo leímos un texto de Gladys Lizabe sobre Jimena Silenciada. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, a ver, ¿cómo podemos ir mirando? Porque veíamos que como que esa cuestión de la lejanía, ¿no? Un poco que decía Javier, eso que estoy acá, pero tengo que estar. Es una materia de segundo nivel. Ellos vienen, son ingresantes prácticamente en muchos casos. No eran capaces, no estoy haciendo comparaciones, todas son espantosas, pero decíamos con Laura, nosotros cuando comenzamos teníamos otra mirada de la facultad y nos desenvolvíamos. Nosotros hay alumnos que nos preguntan, profesor, ¿dónde queda el baño? Y una facultad, a ver, al lado de la Universidad de Córdoba o al lado de es pequeña, digamos, si bien es grande, ocupa muchísimas manzanas nuestro predio, pero bueno, esas cosas simples. Entonces, de ahí, imagínate, proyectarlos allá, al 1100, que es, bueno. Por eso nuestras jornadas siempre tienen que, todos los años tratamos de hacer algo para que el alumno, qué sé yo, algo con los profesores de filosofía, algo con los de medievalistas, y así vamos buscando gente y vamos pidiendo que ayuden. Y en el medio ahí comenzamos también con otro curso que nos dictó Gladys y demás sobre el protofeminismo, y ahí fuimos mechando desde la entrada ya, a ver qué pasaba, esa visión de la mujer, cómo era considerado, es decir, algo que
tan común ahora, digamos, decir, bueno, no es nuevo esta historia del maltrato a la mujer, viene de allá con esa concepción, etcétera, etcétera. Y ahí vamos, de a poquito vamos metiendo novelas, ¿no es cierto? Hasta llegar a la tercera unidad, que es el final, que es oral, digamos, entonces donde ellos trabajan, por un lado la Celestina y por otro lado las novelas. Es un parcial, es promocional, la materia la hicimos promocional, el que quiera obviamente, porque así está dentro del reglamento, entonces el alumno que quiere promocionar va con la novela. Igual si tiene que rendir el final, tiene que leer la novela de ese año, punto. No hay vuelta, si no hay mucha escapatoria. Gracias, Pero Lucía, bueno, muchas gracias. gracias a ustedes. Ahora sí, René. A mí me cuestionó la reflexión del doctor Javier, las ajenidades. En este momento no tendría elementos para pensarlas, necesito volver a escuchar, pero me quedé con la ajenidad de sí mismo de los alumnos y la ajenidad axiológica, ¿no? Como muy acertadas me parecieron, pero reitero, tengo que volver a escuchar, ¿no? En esto de que hablamos de Edad Media, siglo de oro o el periodo que sea, la categoría mujer, la categoría libertad, las categorías, y enseguida queremos extrapolar. Entonces me parece, yo doy este ejemplo porque me parece valiosísimo esto que nos invita a reflexionar el doctor Javier, que lo uno con otras maneras, estas ajenidades nos deben llevar a lo que decís vos, Germán, otras maneras de configurar el contenido. Bueno, nuestro gran desafío, y creo que es el gran cruce de esta tarde, ¿no? Que compartimos problemáticas comunes, eso es evidente, el gran cruce, cómo enfrentar esto a lo que venimos diciendo, inteligencia artificial, ahí lo decía Lucía, nuevos estudiantes, nuevas problemáticas y esto del abandono de la queja, señalabas vos, Germán, pero que creo que es evidente, no nos estamos quejando ya, ¿no? Nosotros sabemos lo que tenemos en nuestras espaldas y allá vamos, y allá le ponemos, porque estamos convencidos del amor a nuestro objeto, ¿no? Cada uno desde su lugar en la cátedra, desde su lugar en el país, desde su lugar como docente, investigador, docencia, que yo creo que van unidos, con dos modos de expresión distintos, entonces que nos invita a reflexionar, pero el gran eje me parece que es la problemática común y surgen en esta tarde una serie de aristas para pensar. Y vuelvo al doctor Javier y agradezco enormemente, en mi caso, ajenidades, ¿no? Para pensarnos. Eso nada más como opinión. Gracias, René. Muchísimas gracias. No sé, Gladys, sigue con la mano levantada si vas a hacer una pregunta. Sí, Bien. por favor, un poquito relacionado con lo que ha dicho René y también una pregunta para Javier. Si no te parece que existe la categoría ajenidad institucional, porque nuestras instituciones, muchas, se corren. Cuando viene la renovación de planes, la literatura española parecería ser un complemento. Y vos usaste una palabra fundamental, troncal. Es nuestra identidad, nos guste o no nos guste. La revisemos, la damos vuelta, la criticamos, consensuamos, disentimos, pero es troncal. Pero mi experiencia, que va más allá de 40 años, es que muchas veces los gestores de las instituciones se corren. Y si tenías 90 horas, te dan 60 y tenés que estar como agradecido a tener ese cúmulo que parece que fuera tener la gloria. Entonces, este tema de la ajenidad institucional se puede extrapolar también a otras instituciones. Y ahí va la pregunta. ¿Crees vos que la Academia Argentina de Letras sabe de estas problemáticas que tenemos los profesores de literatura española específicamente? Están, charlan de esto, saben que tenemos menos horas, menos becas de CONICET.
porque lo que ahí yo veo es como que tenemos una asociación de gente que se preocupa, que nos tratamos de tener una identidad de hispanistas, pero también hay otras asociaciones y fundaciones. ¿Qué pasa en esas asociaciones y fundaciones? Y vos siendo miembro, sé que es una pregunta política desafiante, pero si nos pudieras empezar a abrir un poco el panorama. Muchas gracias. Estás muteado, Javier, Sí, perdón. acabo de percatarme que estaba silenciado. Comienzo preguntando a la presidenta de la Asociación Argentina de Hispanistas y al moderador de este panel, ¿cuántos días me dan para contestar esta pregunta? Totalmente de acuerdo con vos, Gladys, me leíste detrás de la mente respecto de la agilidad institucional. Por eso yo comencé aclarando que en lo que respecta a mi universidad no iba a incluir ese tema porque, bueno, hemos logrado conservar 3 españolas anuales, etcétera, etcétera. Pero también aclaré que no fue sin lucha y no fue sin esfuerzo y sin sudor. De modo que sí, admito y suscribo poner una sexta ajenidad a mi lista, que sería la institucional o las institucionales, y ahí voy a la otra parte de tu pregunta. La Academia Argentina de Letras, yo les hago notar apenas lo siguiente. La Academia Argentina de Letras es de las últimas academias de la lengua española en crearse. Mientras la colombiana se creó en 1871, la nuestra se creó en 1931. Después de nosotros apenas la del Uruguay y la de Estados Unidos y la de Guinea Ecuatorial, y no sé si algún país más de Centroamérica. Es decir, que llegamos al final. ¿Por qué? Por esto mismo que yo expliqué respecto de nuestra tara identitaria como nación respecto de lo español. La Argentina de fines del siglo XIX y principios del siglo XX no quería tener nada que ver con la Academia de Madrid ni con la inteligencia, digamos así, de la península. Nos queríamos cortar solos. Y aún después de creados en el año 31, que adviértase la época, en el régimen del general Uriburu. Eso también explica la intencionalidad segunda que venía detrás de esa creación. Aún creados, no fue hasta los años 90 del pasado siglo que nos convertimos en academia correspondiente de la española. Hasta ese momento éramos apenas academia asociada. ¿Qué quiere decir esto? Que no queríamos participar de la política panhispánica que maneja, bueno, la edición del diccionario, de la gramática y de la ortografía. Esto revela mucho de nosotros y ahora voy al meollo de tu pregunta. ¿Qué podemos hacer desde la academia? En la academia tenemos que dar la misma lucha que tenemos que dar de cara a la sociedad o a la institución universitaria. Tenemos que estar siempre defendiendo nuestra propia postulación, porque entre los académicos los hay que compartirían y suscribirían plenamente nuestras preocupaciones respecto de la enseñanza de la literatura española en el país, y sobre todo en lo que tiene que ver con la escuela media, Y en ese sentido cuenten con la academia, porque ahí yo puedo realmente hacer todo lo que ustedes quieran o propongan, porque en esos temas es en donde en cierto modo podemos acercar alguna propuesta al ministerio, bueno, a la ahora Secretaría de Educación. Pero también hay miembros en la academia que tienen posturas radicalmente antihispánicas e hispanófobas, ¿no? También los hay de todo, aunque parezca que no. Por ejemplo, cuando nos reunimos yo formo parte de la Comisión de Argentinismos. Cuando nos reunimos en la Comisión de Argentinismos para tratar las palabras que van a pasar a formar parte del diccionario de argentinismos que edita la Academia Argentina de Letras, yo me canso siempre de preguntar, bueno,
Ahora, todo este material, ¿cómo podemos hacer para que llegue a Madrid y sea evaluado y evaluable para ingresar en el corpus general, en el diccionario de la lengua española general? Hay gente que está igualmente preocupada porque eso ocurra y hay gente que no le interesa en lo más mínimo que eso ingrese en el corpus general. Las relaciones con la RAE tampoco son fáciles, porque convengamos que por más que ahora todo se ha horizontalizado mucho y hay mucho de política panhispánica y la Asociación de Academias teóricamente trabaja de manera horizontal, en la práctica ya sabemos que hay entre las academias una que es la que tiene la prelación histórica, la prelación económica, ¿no? Y la que en definitiva decide. Pero, dicho esto, cuando hace poco tiempo hubo, esto me pueden corregir quienes haya acá de la UBA, porque yo no pertenezco a la UBA y a lo mejor digo algo que es incorrecto, pero cuando hubo hace poco tiempo una intención, creo que concretada, de parte de la UBA de reducir la troncalidad de los griegos y latines, la Academia Argentina de Letras se sumó a una movida de varios docentes de clásicas para oponerse a eso y la hizo suya. De modo tal que si algunos de ustedes ven amenazadas en sus universidades la vigencia de los niveles existentes hoy de literatura española o temen porque dejen de ser troncales y quieren contar con el apoyo de la Academia Argentina de Letras, por favor, manden una nota a la presidencia, si quieren a través de mí, no tengo problema en hacerlo llegar, porque eso se puede tranquilamente tratar y yo me animaría a decir que sería apoyado. El tema es que se le haga o no se le haga caso a lo que dice la Academia Argentina de Letras, porque ya sabemos que también las academias, hoy en día, el concepto mismo de academia hoy en día también no goza de mucha salud en la opinión pública, se las considera instituciones anquilosadas, aristocratizantes, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver cuánto puede pesar la opinión de la academia, pero recurran a ella si tienen necesidad de apoyo, porque en el mantenimiento de las literaturas españolas la van a encontrar al lado. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Además por la invitación, ¿no? Semejante Mil regalo. gracias, mil gracias, sí, mil Agradecemos gracias. mucho tus palabras. Sí. Bueno, si no tenemos más intervenciones, es hora de ir finalizando. Sí, nuevamente agradeciendo no solamente a los colegas que me han acompañado hoy. Perdón, sino también- Germán, Sí. Lucía ahí tiene la manito levantada. Perdón, Lucía. Sí, tenías la mano levantada. Y estás muteada. Ahí está. No, yo algo al margen, ya que estamos acá, que ha sido una reunión sumamente fructífera, amigable, muy amigable, sostenedora, diría yo, para nuestra región y me parece, para todos. Laura y yo nos gusta viajar. Entonces, al margen de eso, que quede para el año que viene, obviamente, hacer alguna reunión presencial en algún lugar. A ver, René, vos que estás en Córdoba o Mendoza, así que también un lugar así, nos vamos, nos juntamos, armamos nuestros planes, remozamos, nos juntamos y hacemos esta discusión face to face, y bueno, en comunidad académica, digamos, podemos hacerlo. Es una inquietud que lo hago de manera personal. La comunidad medieval. Claro, comunidad medieval, podemos ir. Ey, no nos dejen afuera Siglo de Oro. Claro, Siglo de Oro. No. A todos, admitamos a todos. Admitamos a todos, bueno, ya que está No, en lo parte dije- la comisión, bueno, es una inquietud que tome nota Gladys, Germán, René, bueno, el resto, para ver cuándo podemos hacer el año que viene, una reunión así de un fin de semana, ¿no? Tipo jueves, viernes, sábado, una cosa así. Pues vamos para Chaco también. Sí, acá sí, también, también, por supuesto, serán todos bienvenidos. Entonces ahí tenemos que buscar un mes que sea así como de algarabía y de moverse, por ejemplo, cerca de la Pesca del Dorado, que hay muchísima gente, entonces los podemos llevar a Corrientes y demás.
y demás. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Gracias Lucía por la idea, por la convocatoria y bueno, acá Gladys toma nota y la Junta planifica ese encuentro, ¿sí? Bueno, ahora sí, nos despedimos, volvemos a agradecer a todos y a todas que han participado y nos volvemos a encontrar el martes que viene en un horario, creo que 14:30 es, porque hay una presentación de un libro y tenemos horario europeo Y es también, el ¿sí? martes que viene a las 14, de A las 14 a 14. 15:30. Exacto, exactamente. Igual para consultar todo el programa del ciclo está en la página de la asociación perfectamente detallado. Sí, muchísimas gracias y que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Muchas Un gracias. gusto. Chao, muchas gracias.